razón es hablar sobre 5 columnas. Tenemos a veces una idea un poco, no sé si distorsionada, no quiero decir confundida, pero sí una idea que no se acerca 100% a la realidad cristiana. Creemos que la vida cristiana es entrar a una iglesia, creer en Jesús, dar nuestra vida al Señor, bautizarnos, y luego viene un tiempo en el que Dios tiene que ayudarnos. Viene un tiempo después donde Dios tiene que solucionarnos las cosas. Viene un tiempo donde cuando tengo una situación o algo, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí, pero esa no es la realidad cristiana. Esa no es la realidad cristiana. No es en absoluto. En unos días va a empezar a celebrarse algo que lleva bastante atraso y es un acontecimiento mundial. Y son las Olimpiadas. No hay ningún atleta que llegue allí de improviso. No hay ni uno solo. Todos llevan detrás un montón de tiempo, un proceso, e incluso su calendario está diseñado en una escala para que cuando su potencial máximo coincida con los días de prueba que él tiene, sea en las carreras, sea en el baloncesto, sea en la esgrima, en lo que sea. La vida cristiana, hermanos, depende de lo que tú estés dispuesto a dar y a servir a Dios. Amén. Aleluya. Yo no puedo venir a la iglesia, hermano, ayúdenme, pastor, ore por mí, que tengo una lucha. No. Aleluya. El pastor está para orar, sí. La iglesia está para interceder, sí. Hemos oído el testimonio de Marisol, esa cadena que tienen de oración, y entendemos, y eso lo hemos hecho. En el País Vasco, la primera iglesia que abrimos y notamos una oposición en aquellos años, yo levanté una cadena de un año de oración 24 horas al día. Estuvimos, bueno, si fue un año, pero o meses, no quiero exagerar, pero durante meses, 24 horas al día, la iglesia estaba en pie orando, hasta que se rompieron ciertas cosas. Mañana, tarde y noche. Allí había una lista, cada cual sabía a qué hora se levantaba y a dónde estaba. Aleluya. Hermano, la vida cristiana no puede estar basada siempre en los mismos problemas, en las mismas situaciones. Hay columnas y las columnas están para edificar. ¿Sabes tú cuando una columna está sola? ¿Sabes tú de qué nos habla? De ruina. De ruina. Cuando Sol y yo estuvimos visitando Grecia y fuimos allí al Partenón y todo aquello, ¿sabes tú lo que vimos? Un montón de columnas. La ruina de lo que fue un imperio, la ruina de lo que fue unas teorías, la ruina de lo que fue los sabios griegos, la ruina, todo ruina. Esta columna y esta otra que ustedes ven en esta iglesia no están en ruina porque están edificadas. Gloria a Dios. Y un cristiano que no trabaja para su vida es una columna solitaria, que está diciendo a gritos: yo no hago nada por mi vida espiritual, espero que Dios lo haga. Y a veces que los cristianos dicen: ¿y por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no lo hace? Porque tú no haces nada. Tienes que hacer algo. Aleluya. ¿Sabes? Yo vengo de Madrid y los católicos en Madrid tienen un santo, el patrón de Madrid, que se llama San Isidro. Y este San Isidro era tan espiritual que dice la historia, la leyenda y la filosofía antigua que cuando San Isidro se ponía a rezar en el huerto, los ángeles venían y empezaban a arar los campos. Tú. ¿Eso con qué lo pegas? No tiene solución. Aleluya. Y hermanos, una de las primeras columnas es con la que primero nos encontramos, que es la palabra de Dios. Aleluya. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es algo. ¿Sabes tú una de las cosas, quieres que te diga una de las cosas que más te molesta a ti?
Si yo te quiero enfadar, ¿sabes cuál es? No es faltar el respeto a tus padres, no es faltar el respeto a tu esposa. ¿Sabes cuál es la que más te puede molestar a ti? Es que te diga, no me fío ni creo en tu palabra. Eso molesta. ¿Te lo han dicho alguna vez? Y eso te molesta. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios soporta eso todos los días desde la tierra. Lo soporta. Y sin embargo, la palabra de Dios es algo muy grande. El capítulo más largo de toda la Biblia es el Salmo 119. Y todos los versículos hablan de la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos. Aleluya. En Juan 20:25 dicen los discípulos, le dijeron pues a Tomás, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere su dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás está declarando la incredulidad de la palabra de unos discípulos. Pero ¿sabes? Tomás en ese momento no estaba dudando de la palabra de los discípulos. No estaba dudando de la palabra de los discípulos. Estaba dudando de la palabra de Jesús. Tu vida espiritual depende del respeto que tú tengas a la palabra de Dios. ¿Por qué estaba dudando de la palabra de Jesús? Porque mucho antes de que eso aconteciera, en Lucas 9:22, Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto dijo Jesús. Es necesario que yo muera, pero al tercer día voy a resucitar. Y cuando los discípulos le dicen a Tomás, Tomás, hemos visto al Maestro resucitado, Tomás no está dudando de la palabra de los discípulos, está dudando de la palabra del mismo Jesús. Porque fue Cristo el que anunció antes, mucho antes, que iba a haber una resurrección de su propio cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y cuestionamos la Biblia o cuestionamos la enseñanza, tengamos cuidado, no vaya a ser que estemos confrontándonos con el mismo Dios. Tenemos que entender que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, aleluya, nos estamos acercando a la Santa Biblia. La Santa Biblia es el único libro de todo el mundo que es inspirado por Dios. El Corán no es inspirado por Dios. Las encíclicas del Papado de Roma no son inspiradas por Dios. El libro del Mormón no es inspirado por Dios. La Biblia del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová no es inspirada por Dios. La Biblia de los satanistas no es inspirada por Dios. Solo la Santa Biblia con sus 66 libros es inspirada por Dios. La única, aleluya. Y esto requiere que por parte tuya, si dices que crees en Dios, que pongas atención. Porque dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sabes tú lo que significa en el griego la palabra inspirada por Dios? La palabra es theopneustos y significa nada más que es literalmente respirado por Dios. Aleluya. Respirado por Dios. Cuando la Guardia Civil, que son muy buena gente, te paran por ahí y te dicen, bájese y sople. En el aliento va lo que tú tienes dentro. En el aliento
Sueltas la cocaína, el porro, el whisky, el vodka y todo lo que te hayas tomado. O nada. O nada. Y una vez soplé y dice, esto no se mueve. Digo, ya he dicho yo que no tomo nada. Sople, pues soplo. No está aquí todo el día, no hay problema. Usted ponga boquillas. No hay problema. Aleluya. Dios de sí mismo ha inspirado la Biblia. ¿Por qué Dios se ha tomado tanto tiempo, tanta molestia, tanto esfuerzo de sacar de su esencia una palabra? ¿Por qué? Para revelarnos cuál es su voluntad y cuál es tu forma de vida si quieres ser cristiano, si quieres ser salvo y si quieres crecer en Dios. Amén. Aleluya. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La segunda parte del versículo dice literalmente, sino que fueron impulsados por el Espíritu Santo y hablaron de parte de Dios. O sea, la Biblia es un libro inspirado por Dios. La Biblia nunca vas a encontrar versículos que intenten demostrar la existencia de Dios. La Biblia empieza asentando esa verdad. En el principio creó Dios. Amén. Y si te vas al final de los tiempos, la Biblia acaba con la resurrección de Cristo, sí, pero sí dice, con la segunda venida de Cristo. Y el cielo nuevo, tierra nueva, y amén. Y cada uno va a su sitio. Eso lo establece la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de tratar algo inspirado por Dios? Se ha tomado molestias. ¿Cómo es que a veces el hombre, o los que nos llamamos cristianos, hermanos, nuestra vida espiritual, ¿en qué está basada? ¿Cómo nos acercamos a la Biblia? Si es que te acercas. Una vez preguntaron a un cristiano tibio, de estos que van al culto, pero oran poco y leen menos. Le dijeron, oye, ¿tú dónde guardarías algo de dinero en tu casa que estuviera seguro? Él dice, yo ya tengo guardado unos cuantos billetes. ¿Dónde? En las páginas de la Biblia, porque nadie la lee. Es un chiste, pero qué pena. ¿Has cogido esta semana la Biblia? No digan nada, no va a ser que empecemos aquí a apuntar, que yo enseguida me disparo y me tengo que controlar, que si no luego el pastor acaba el culto y dice, joder, por aquí y por allá, bueno, me voy a portar bien, que a estas edades no es fácil encontrar trabajo pastoral. Ya uno está jubilado y hay que ir con calma, pues ya el paro no lo cubre. Bien, aleluya. ¿Esta semana has cogido tu Biblia? Sí. ¿La has ojeado? ¿Cómo te acercas a ello? Aleluya. ¿Algunos sabes tú cómo se acercan a la palabra de Dios? Al azar. Se levantan tan espirituales que dicen, voy a ver qué Dios me dice hoy. Abren la Biblia y dicen, a ver por dónde abro, a ver qué es lo que Dios me dice. ¿Sabes tú lo que le pasó a uno así? De esos tan inspirados. Él era de esos, de los que leía poco la Biblia, tenía poco tiempo. Hay tiempo para trabajar, ¿verdad? Sí. Hay tiempo para ver la última serie de Netflix o de HBO. Hay tiempo para hacer bricolaje en casa. Hay tiempo para hacer pesas. Hay tiempo para hacer abdominales. Hay tiempo para pintarse las uñas. Hay tiempo para depilarse el pechito. Hay tiempo para todo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuidado. Cuidado. Señor, ayúdame. Y Dios te dice, yo he inspirado una palabra que ha salido de mi esencia para decirte a ti lo que tienes que hacer. No que ores, sino lo que tienes que hacer. Pues uno de estos que no tenía tiempo y abría al azar, va un día, abre la Biblia y empieza allí. Dice, todos los días donde caía el dedo y abría, él hacía aquello. Y un día abre la Biblia y pone el dedo. Y lee esto, que está en Mateo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Claro, ya no le cuadra. A los que no leen casi la Biblia, hay cosas que no les cuadran de la Biblia.
Pero como no la leen, al azar, y se ahorcó. No puede ser, aquí hay un error. Yo no puedo hacer esto. Cierra su Biblia todo espiritual, la vuelve a abrir, y ahora sale San Juan. Y San Juan dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Lo han cogido? Sí. Os se lo explico, les pongo un plano. Aleluya. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Escudriñad las Escrituras, en Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú no puedes conocer a Jesús si no lees y buscas a Dios en la Biblia. No. La palabra escudriñar significa rastrear, inquirir, investigar y averiguar. Todo lo que es, cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras, está diciendo a los que creen en Él, tenéis que hacer como un trabajo de detectives, de policía. Yo una vez estuve en una entrevista a uno de los grandes inspectores de policía antes de jubilarse que tenía España, que había resuelto casos tremendos, y el locutor le preguntó, bueno, ¿es verdad? ¿Cuántos tiros ha pegado usted en los años de su larga carrera? Dice, ninguno. Dice, la gente está confundida porque ve muchas películas. La mayoría de los casos no se resuelven con tiros, se resuelven con investigación. Se resuelven con inquirir, se resuelve con meterse y vigilar, inquirir, escudriñar y tal. Es así, aleluya. ¿Cómo crece un cristiano de Dios? Porque de repente un día reciba un toque de Dios. No, hermanos, aleluya. Hay mucha gente que va a los cultos donde el único fin que tienen es que se caigan al suelo. Den 4 volteretas y dicen, gloria a Dios, qué culto he tenido. No has tenido un buen culto. Has tenido una convulsión, has tenido un calambrazo, has tenido lo que tú me quieras decir. La vida de Pablo no dependió de la caída de Damasco. La vida de Pablo dependió de la obediencia que él tuvo a la palabra de Dios. Amén. Tu vida espiritual va a depender de que lo que consideres el libro inspirado de Dios que te ha dado a ti y a mí, la santa palabra de Dios. Porque te dice que tienes que escudriñarla, que estudiarla, que investigar. Aleluya. Gloria a Dios. San Pablo enseña que la palabra de Dios es para vivirla diariamente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir. Estamos en tiempo donde se está cambiando todas las cosas. Y se quieren meter dudas a la palabra de Dios. Y este es el gran... Bueno, no me quiero adelantar, esto está al final, luego seguimos. Pero estamos queriendo cambiar todo. Yo ayer me quedé sumamente sorprendido cuando alguien del gobierno de España me suelta en medio de una entrevista en televisión: tenemos que dejar de llamar a España patria, sino hay que llamarla matria. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en una sociedad que lo que queremos es llevar nuestra ideología adelante, nuestros pensamientos adelante, nuestras pasiones adelante, y queremos poner trabas a las cosas. Y cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, Dios te dice, puedes vivir como quieras, pero yo he inspirado una palabra que si tú te llamas cristiano, tienes que escudriñarla, leerla, estudiarla y obedecerla. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, porque eso es una de las columnas de tu vida espiritual. Aleluya. Si yo quiero hacer una caseta para un perro, no necesito hacer columnas. Pero si quiero hacer un edificio, tengo que hacer columnas. ¿Qué clase de vida espiritual quieres para ti? ¿Qué clase de vida? ¿Quieres que te lo diga yo? Tú podrás decir que quieres tener una abundancia de Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas a estudiar, a leer y a obedecer la Biblia? ¿Cuánto? Porque de ahí depende todo. De ahí depende todo. Me puedes decir, es que yo me bauticé hace 40 años, muy bien. De los 40 años aquí, ¿cuántas veces ha leído? ¿Cuántos no me contesten, pero cuántos de ustedes han leído la Biblia entera? Yo recuerdo hace años, cuando quería servir a Dios,
que de repente, cuando llegaba a las genealogías, me las saltaba. Va, esto está ahí. Y uno de los días que empecé ahí, de repente, fui amonestado. Y recibí una predicación sobre las genealogías de Mateo. Impresionante. Sobre las 4 mujeres que aparecen allí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Has salido de la esencia de Dios para ti. Una de las cosas que más nos molesta es que no confíen en nuestra palabra. Si tú no lees, estudias y obedeces la Biblia, le estás diciendo a Dios que no crees en su palabra. Si tú estás viviendo al margen, como hijo de Dios, de meterte en la profundidad de la Biblia, le estás diciendo a Dios, no creo en esa inspiración, porque tengo mis argumentos. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin. ¿Aquí hay cristianos? Pues el versículo 17 es para vosotros, cristianos, a fin de que los cristianos sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿De qué depende que tú estés preparado? De que entiendas que la palabra de Dios es útil. Útil significa que trae provecho y trae fruto. Que la palabra de Dios está para enseñar. Significa que trae doctrinas, reglas y mandatos para ti. Redarguir. Escucha, seguramente no entiendes qué es redarguir. Para eso estoy yo aquí en esta mañana. Dios te ha escuchado. Te voy a retraer otra revelación. Bien. Redarguir, fíjate lo que significa. Es convertir el argumento contra quien lo hace. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios se pone en contra de tus argumentos cuando no quieres obedecer la Biblia y traes ideas, palabras y teorías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Redarguir es que la misma Biblia se levanta contra tus argumentos. ¿Por qué tengo yo que leer la Biblia? Y de repente la Biblia se levanta porque es palabra de Dios. ¿Por qué tengo que ir a los cultos? Porque es parte de lo que Dios ha hecho. Cristo murió por la iglesia, no por José Luis Sanz, murió por la iglesia. Y esa iglesia tiene que estar reunida como cuerpo y ser luminar al mundo. Gloria al nombre del Señor. La palabra de arguir significa que los argumentos que tú tengas, la misma Biblia va a estar en contra tuyos. Los argumentos que se opongan a las palabras de Dios. Corregir es enmendar lo errado. Tenemos que dejar que Dios nos corrija lo errado. La palabra pecado significa eso, fallar el blanco. Y trae la idea de alguien que está tirando con un arco a una diana y falla. Instruir en lo que es justo es enseñar y doctrinar. Comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Eso es lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Quiero seguir avanzando. ¿Sabes tú? El corazón de todas las tentaciones y pecados, repito, el corazón, la esencia, de donde nacen todas las tentaciones y pecados del hombre, salen del ir o no ir a favor de la palabra de Dios, de reconocer la Biblia como palabra de Dios para mí o no reconocerla. Y vamos a ir a Génesis 2. Vayan allí. Dios crea al hombre, a la mujer, ¿y qué es lo primero que hace? Revelarse. La Biblia es la revelación de Dios. No es un libro cualquiera. Y no quiero entrar en el tema arqueológico o histórico, porque entonces hay muchas más pruebas, pero me quiero centrar en solamente esto.
La revelación de la palabra de Dios. Adán y Eva. Dios siempre revela. No hay hombre que pueda ponerse delante del tribunal de Cristo el día que muera y poder decirle a Dios, no me puedes condenar. No hay pruebas para mi condena. Dios tiene todas las pruebas. Dios ha revelado su voluntad. A nivel universal, hay una ley legal en los países, y es que nadie puede argumentar delante de un tribunal que no ha cumplido una ley porque la ignoraba, puesto que la obligación de todo ciudadano es conocer las leyes que tiene que hacer. Hubo una famosa artista española que defraudó Hacienda y dijo que ella desconocía que tenía que declarar Hacienda. Y la contestación del juez fue esta: nadie está eximido de pagar los impuestos porque diga que los ignora. No es así. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que escuchen bien, la obligación de todo hombre y mujer que nace es buscar a Dios y su palabra. Buscad a Dios entre tanto que Él pueda ser hallado. Llamarle mientras Él esté cercano. Cuando tú no lees la Biblia, no le estás buscando. Y ¿sabes otra cosa que hay también detrás de todo eso? Está tu conciencia. Dios ha puesto ahí algo en la conciencia. Tú puedes decir, no tengo tiempo. No es verdad. En la conciencia tú sabes cuáles son tus argumentos y te redarguye la palabra. Va contra tu propio argumento. Y aquí empieza la raíz de las tentaciones y de los pecados del hombre, relacionados todos con la palabra de Dios. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, le revela, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dos palabras resaltan en esta revelación. No toques ese árbol y morirás. Dos palabras. ¿Cómo empieza, cómo se desarrolla la caída del hombre? En relación a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. Empieza como empiezan tus argumentos para no leer la Biblia, para no ir a los cultos, para no orar, para no hacer la voluntad de Dios. Es el mismo desarrollo. Lo primero que hace el diablo, ¿sabes cuál es? Sembrar la duda. La duda. Dijo un gran hombre español, un gran filósofo español, que el celoso no es celoso por lo que ve, con lo que se imagina le basta. La duda es un mal tema, muy mal tema, porque la duda hace que todo se tambalee. Y el diablo lo que hace para hacer que tu vida no crezca, no prospere, no vaya a buscar la palabra de Dios, es empezar a sembrar duda, como sembra aquí. 3:1, Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eso no fue lo que Dios dijo. Eso no fue lo que Dios dijo. Algunos dicen, yo no la leo porque no la entiendo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia se interpreta sola, la Biblia es clara. No podremos entender, quizás, yo qué sé, la cabeza de los dragones del Apocalipsis, pero escúchame, pensándolo bien. Claro que hay que conocer todo lo que podamos, pero a mí lo que me preocupa no es llegar a entender los misterios de Apocalipsis. A mí lo que me preocupa es que cada día viva la palabra que entiendo. Amén. Aleluya.
Hay muchos que van buscando aquí, allá, esto. Una vez se me acercó uno de los, un pastor joven que empezaba en el ministerio y me trajo un libro. Pastor, a ver, enséñame esto. Mire, aquí han escrito un libro. Alguien que dice que en todas estas palabras que han sido escritas, aquí, cruzando palabras, hay revelaciones. Y dijo, eso es mentira. ¿Por qué? Porque si hay revelación, ¿por qué no lo han dicho antes? Es muy fácil. Cuando ya está todo hecho, argumento, quito y pongo. Es muy fácil manipular las cosas. Es muy fácil manejar muchas cosas. Le pido a Dios encontrarme con un señor joven que está en el Parlamento, que se atrevió a levantarse no hace mucho en el Parlamento español y decir: a ver quién cree eso de la palomita, el Espíritu Santo, el embarazo de María, esas cosas. Riéndose. Un hombre acostumbrado a mofarse de todo el país. Querido jovencito, qué pena que hayas pisado un parlamento y a lo mejor no pises el cielo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Tanta soberbia. La palabra de Dios, sembrar la duda. Sembrar la duda. Y la serpiente sembró la duda. Dios ha dicho: no comáis de todo árbol. Sin embargo, ahí Eva corrige al diablo. Le dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Le corrige. Dios no ha dicho de todo. Cuando tú siembras duda, hay mucha maldad ahí. Tenemos que saber confrontar en nuestra vida espiritual nuestras luchas. Y las luchas las confrontamos si conocemos la palabra de Dios. Y las luchas las confrontamos, somos victoriosos si nos cimentamos en la palabra de Dios. En las tentaciones de Jesús hay 3 tentaciones. Y se revela que Jesús combatió 2 de las tentaciones con la misma palabra de Dios. Pero ¿qué hizo con la tercera? Reprender. Judas enseña algo a los cristianos. Escuchen, a algunos que dudan, convencerlos. Está hablando de los cristianos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, habla de un tercer grupo, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En el mundo hay tipos de personas que van buscando a Dios y son salvos. Unos que dudan y pueden estar abiertos a que les convenza la palabra de Dios. A otros quieren salvarse porque saben que tienen problemas, están siendo en el fuego. Pero hay un tercer grupo de personas que no aceptan en absoluto y que no hay forma. Hermanos, cuando tú y yo peleemos, tenemos que distinguir hasta dónde podemos confrontar las cosas. Porque el diablo quiere enredarnos. Y esto fue lo que consiguió en Edén, enredar a Eva con confusión hasta que la envolvió de tal manera que cayó en la gran trampa. Hay personas, hay seres, hay cosas que hagan lo que hagas, nunca van a creer. El mismo Cristo, dice la Biblia, que entró en una de las ciudades para hacer milagros y no pudo hacer milagros por la incredulidad que había en esa ciudad. El mismo Cristo, y se fue. Y Jesús avisa a los suyos y les dice: cuando alguien no acepte la palabra, salid de aquel lugar, sacudíos el polvo y dejadlo en las manos de Dios. Hermanos, nosotros no somos salvadores, somos personas que tenemos que conocer la Biblia, hablar de la Biblia, y si alguien se opone frontalmente, que Dios le bendiga y orar por él. Pero nada más. Nada más. Aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. No acepta. El que no acepte la palabra de Dios, hermanos, está rechazando la revelación de Dios. Vuelvo a insistir, la Biblia es revelación de Dios. Amén. Aleluya. Hace años tuve una experiencia muy dura. Estaba invitado a unos lugares a predicar y tenían varias iglesias. Y a la mañana estuve en uno de sus templos y Dios bendijo y fue todo bien. Y a la tarde yo estaba en el templo más grande y todo lleno. Y cuando salí para predicar, ¿sabes tú lo que me pasó? No pude predicar. Mira que yo hablo. Mira que me puedo poner delante de un micro y te cuento hasta cómo Cristóbal Colón jugaba a la petanca. No pude. Sentía que no había lugar. En 4 o 5 minutos, con una iglesia llena, un domingo a la tarde, me bajé. Y estando a solas, el Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ocurre? ¿Qué está a mí? Aleluya. Pasando el tiempo, de repente, esa misma iglesia me hizo mucho daño. Hay lugares donde no hay aceptación. Y cuando no hay aceptación, no hay aceptación. Y no quieras tú ir más adelante. Cuando el diablo viene a meter dudas, tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios y en un momento dado reprender toda esa duda. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Porque la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Amén. Aleluya. Y entonces, ¿sabes tú lo que siembra la duda? La duda siempre se siembra entre parte de verdad y parte de mentira. ¿Sabes tú lo que es una estafa? Una estafa tiene un contenido de verdad y otra parte de mentira. Eso es una estafa. Yo me he criado en un barrio que desde niño tenías que buscarte la vida y me enseñaron a estafar. Y sabían los trucos para hacerlo. Y lo tenía, bueno, no estaba bien, no. Ya me he convertido, estoy arrepentido. Pero la estafa puede ser muy loca, pero si tú la envuelves con un buen manojo de verdad, se la tragan. Se la tragan. Qué cosa en la mente. Me acuerdo que casi convenció a una persona de poderle vender una guitarra a él, que en vez de ser eléctrica iba con gas. Señor, ¿y cómo funciona? Digo, esto es muy sencillo. Tú pones la bombona, lo enciendes y el fuego va ayudándote a las notas. Ay, Señor, gracias, oren por mí, hermanos. Necesito oración. Aleluya. Entonces la serpiente dijo a la mujer, cuando Eva le dice, no, Dios no ha dicho eso. Dice, le envuelve y le dice algo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y se mezcla. ¿Sabes tú cuál es la mentira? Ahí, no moriréis. Eso es mentira. Todo hombre que nace es eterno. Estará en el infierno o estará en el cielo, pero va a estar eternamente vivo. La segunda mentira, seréis como Dios. Seréis como Dios. Cuando tú te acercas a la Biblia y no aceptas gastar tiempo, emplear parte de la vida que Dios te ha dado en escudriñar, aprender y obedecer la Biblia, ¿qué te crees en qué lugar te estás poniendo? ¿Como hijo de Dios? ¿O te estás subiendo? ¿O qué crees? ¿Que tú no necesitas la Biblia? O sea, Dios ha inspirado la Biblia para todo el mundo menos para ti. Ten cuidado. Ten cuidado.
Porque tu vida espiritual depende de eso. Ahora, ¿sabes cuál es la verdad? Conoceréis el mal. Eso sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Una vez una persona con este texto me dijo, es que la Biblia se equivoca porque tenemos que experimentar todo. Y dije, ¡ay, qué bien! Digo, pues ¿por qué no pides que te corten las 2 piernas y experimentas lo que es andar en silla de ruedas? Oye, no es tu teoría. Tienes que experimentar todo. Córtate una pierna, luego te cortas la otra, y si encima estás contento, te cortas los brazos. Y si no estás feliz, pues ya a la cabeza y acabas con todo. No nos dejemos engañar. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y tenemos que agarrarnos a la palabra escrita de Dios. Porque en estos tiempos, la raíz de todo lo que se está moviendo en contra del Evangelio y de la Iglesia se basa en meter dudas de lo que es verdad y de lo que no es verdad. ¿O acaso no han oído ustedes esta frase del orgullo del hombre que dice, eso es verdad para ti, pero no para mí? Como aplicando la ley de Einstein de la relatividad. No. Cuando Dios habla y dice es así para todo el mundo. Para el intelectual y el obrero, para el que vive en China o está en Australia, para el que es hombre o el que es mujer, me da lo mismo. Aleluya. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por ahí viene la fe. ¿Sabes tú? La fe te viene por el oír la palabra de Dios. Lo primero que un hombre se encuentra en su vida espiritual o en su vida en relación con Dios es la Biblia, la palabra de Dios. Se nos predica, pero también escucha, la incredulidad viene también por el oír. Hay cosas que no tenemos que oír. Hay cosas que no tenemos que oír. Hay cosas que no tenemos que escuchar. Hay cosas que no tenemos que dialogar. Hay cosas que no, en absoluto, aleluya. ¿Por qué, aleluya? Porque la duda te va a sembrar, te va a llevar a la incredulidad. Y si no es así, o si es así, no, hermanos, aleluya. Porque el diablo va siempre sembrando la duda. ¿Por qué? Porque es un estafador. Es un estafador. No es posible que se pueda engañar hoy a la gente como se le engaña. Claro que se le engaña. Se está engañando a la gente llamando amor a lo que es pasión. Sin respetar el matrimonio. Se siembra la duda. No se puede vivir así. No se puede. Ni se puede ni se debe. Aleluya. Se está sembrando la duda en cuanto a la identidad sexual de las personas. Y si vamos a la medicina, los médicos dicen, no existen nada más que 2 sexos, hombre y mujer. Y si vamos a la biología igual, y si vayamos donde vayamos en el área médico-científico, solamente hay una verdad, hombre y mujer. Pero si vamos al área donde el diablo se mueve, vienen las dudas. No, hay 17 identidades actualmente. 17 identidades. 17. Hermanos, cada vez les aconsejo que vean menos anuncios en la televisión. No sé si se han dado el vuelco que los últimos 8 o 10 días han empezado a dar los anuncios. No sé si se han dado cuenta. Que se anuncia un móvil, que se anuncia un coche y se mete la duda. ¿Quién me dice a mí? Dios dice, Dios ha inspirado, Dios ha dicho, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el que duda es como las ondas del mar. Las ondas del mar, ¿sabes tú de qué dependen? De los vientos, No son sólidas, no valen para edificar, no puedes construir encima. Lo más que puedes hacer es navegar, y a veces ni eso tampoco. La vida de la gente está en naufragios tremendos porque están metidos en las ondas de las dudas. Ya casi nadie se cree nada. ¿Sabes tú por qué casi nadie se cree nada? Porque los valores y la firmeza se han roto. Estos días de atrás me preguntaban en la radio,
Que Bernardo decía, ¿qué puedes decir al pueblo de Canarias? Y le dije dos cosas fundamentales que están en esta tierra. La primera, que desechen la creencia en la idolatría, ni de vírgenes, ni de santos, ni de patronos, fuera en el nombre de Jesús. Y si tú eres cristiano, escúchenme, ahora me voy a poner más serio. Si tú eres cristiano, no pintas nada en ninguna romería. No pintas nada, sea de San Roque, Santa Benita o de rosquillas de anís, no importará, porque eso se hace en honor de un ídolo. Y los hijos de Dios no practicamos la idolatría ni nos metemos bajo demonios. Porque detrás de los ídolos hay demonios, dice la Biblia. ¿Qué pintas tú? O sea, ¿te vas a la romería y no vienes al culto de oración? Oh, ¿dónde está tu Biblia? Lee la palabra de Dios. Ora por mí. No, lee la Biblia. El primero que de esta iglesia venga a pedirme oración, le voy a preguntar, ¿cuándo has leído la Biblia? El examen. Hermano, la leo otro día. ¿Cuánto tiempo dedicas? Ah, vale, entonces sí voy a orar por ti. Si no, te suspendo. Vuelve otro día. Y lee la palabra de Dios. Aleluya. Porque los vientos, eso fue lo que hizo Elías, los menester la duda. Y cuando vino la duda, Eva empezó a aceptar la palabra. Empezó a aceptar. Estamos asistiendo a nivel mundial, según dice la Biblia, porque ¿sabes tú quién entiende los tiempos que estamos viviendo? ¿Sabes tú quién es sabio en los tiempos que estamos viviendo? No el último político, no el último economista. El más sabio es el que lee la Biblia, porque ahí dice lo que acontece y lo que viene, porque Dios lo ha revelado. Dios lo ha revelado. Y los tiempos que vienen de la palabra de Dios nos dicen qué es lo que viene. Y el tentador quiere... Y estamos en tiempos de mucha duda y de mucha sombra. Y los gobiernos ya no están tan empeñados en gobernar, sino simplemente en doctrinar y guiar las cosas hacia los vientos que vienen. Y Europa no se avergüenza cuando es capaz de tener en su mesa, en sus reuniones, a un hombre que gobierna y dice que él no va a favorecer las leyes en contra del matrimonio ni en contra de adoctrinamientos fuera del hombre y de la mujer, y le hacen un gran vacío. ¿Dónde están los hombres de Europa que levantaron esta Europa grande? La hicieron grande porque creían en Dios. ¿Dónde están? ¿Sabes tú dónde están las mejores canciones de Europa? El día que Europa conoció un avivamiento espiritual en el siglo XV y XVI. La mejor música. El rey de Bélgica, Balduino, cuando su propio país dijo que querían dar libertad al aborto, él era creyente. Y él se levantó, llamó al primer ministro de Bélgica y le dijo: presento mi renuncia. Siendo yo rey, bajo mi mandato, nunca Bélgica va a admitir el aborto. Y renunció. Y el primer ministro dijo: ¿y qué hacemos? ¿Qué hagan? Tienen ustedes 2 o 3 días. Hagan lo que quieran. Yo no voy a ser rey bajo ese, ni la voy a firmar. Y así lo hizo. Abdicó durante días. Y fue otro el que tuvo que firmar. Porque él delante de Dios no admitía eso. ¿Dónde están los hombres agarrados a la palabra de Dios? Porque la Europa que hoy tenemos es una Europa miserable, pobre, llena de violencia, llena de locuras. Y todo porque dudamos de la palabra de Dios.
Fíjate hasta dónde llegó la duda en el versículo 6. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ellas. Hay dos palabras que la duda consiguió llevar al corazón de Eva. Dos palabras. Dos palabras tentadoras. Codicia y alcanzar. Son dos palabras muy peligrosas. Porque codicia es un deseo ambicioso que pierde la medida. ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué tu vida espiritual no se basa en aprender la Biblia y vivirla? Porque es una columna para que tú seas fuerte. Y la otra era alcanzar. Eva llegó a pensar que fuera de Dios podía tener algo que Dios no le había dado. Codiciable para alcanzar. Ah, no tengo esto. Vamos a ver, ¿alcanzar qué significa? Querer coger algo que no tienes. Yo no sé cocinar, soy el pinche de mi esposa y a veces me dice, alcánzame la sal. ¿Qué me está diciendo? Que a ella le falta sal y yo tengo que ir hasta allí para cogerla. Eva estaba diciendo aquí, creyendo en las dudas y las tentaciones del diablo, me falta sabiduría, me falta algo que Dios no me ha dado. Tengo que alcanzar y lo voy a codiciar. ¿Qué te dice la Biblia cómo tienes que vivir? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Quieres que lo vamos a leer? ¿Cuál tiene que ser tu forma de vida? Algunos dicen, es que, hermano, es que en la Biblia no dejan que uno prospere. Sí. Claro que la Biblia te enseña a prosperar, pero te enseña a prosperar no a causa de codiciar, ni de decirle a Dios, no hago esto porque me falta algo todavía, me falta algo. ¿Sabes tú, al codicioso puede tener todo el oro del mundo que siempre le faltará algo? La codicia, el egoísmo, la avaricia no es cuestión de cantidad, es cuestión del corazón. Es cuestión del corazón. Mira lo que dice la Biblia, cómo tenemos que vivir. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Palabra inspirada por Dios. ¿Qué es lo que quieres tú? Porque los que quieren, ahí estamos, los que quieren alcanzar, codiciar, enriquecerse, caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Las cosas se hunden cuando no hay columnas que sostienen el edificio. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿La fe en dónde? En la palabra de Dios. Eva se extravió de la revelación de Dios por empezar a admitir las dudas de la tentación. No fue capaz de reprender. No fue capaz de dejar que la palabra redarguyera su argumento y dijera, ese argumento que tú tienes no vale. Lo que tú piensas no es correcto. Vete a lo que dice la palabra de Dios. Y fueron traspasados de muchos dolores.
Déjenme decirles que el codicioso y el que cree que puede dejar las cosas de Dios para alcanzar otras, tarde o temprano le vienen muchos dolores. Muchos, pero muchos. Pero muchos. Porque el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y nadie que es maltratado, que es robado y que es destruido, tiene alegría. Tiene llanto. Tiene llanto. Hay 1000 y pico personas desaparecidas en Europa bajo las aguas. La gente está llorando en Alemania y en Bélgica. Se les ha hundido todo. Cuando las cosas se hunden, y tú te vas a hundir a menos de que estés agarrado a la palabra de Dios. Aleluya, a la palabra de Dios. Si hay un diluvio, antes de que llegue el diluvio, Dios revelará el arca. Aleluya. Si hay leones que están adiestrados para comerse a la gente, antes Dios mandará un ángel para tapar la boca del león. Gloria a Dios. Si hay alguien que ha construido una muralla muy grande para que el pueblo de Dios no pueda pasar, Dios mandará su poder para que Jericó caiga. Gloria al nombre de Dios. Porque la palabra de Dios se cumple sí o sí siempre. El cielo, la tierra, tus egoísmos, tu vida, la mía pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Es columna del pueblo de Dios. Es columna del cristiano. Es columna del que dice que cree en Dios. Aleluya. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye. Huye. Aleluya. ¿De qué tienes que huir? Huir es ir en dirección contraria. En dirección contraria. Tú crees que corres. Pero yo te digo a ti que tú no sabes ni lo que corres a menos de que un peligro grande te persiga. No sabes ni lo que eres capaz de hacer. Como alguien o algo te persiga. Te lo digo yo. Y no te cuento más cosas porque ya yo he contado muchas. Y no es plan de seguir por ese camino. Pero no sabes, aleluya. Huye de las cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Busca la palabra de Dios. Una de las columnas es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Pónganse de pies, hermanos. Aleluya. Cierra tus ojos y adoramos al Señor. Aleluya, Jesús.